Buenos días, mis queridos hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor, dando gracias por este día que nos presenta y que nos permite estar en su presencia cumpliendo esta labor de venir a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a entenderla y ponerla en práctica. Dios mío, oro por cada uno de esta familia en Cristo, para que los guarde, los proteja, los ayude hoy y siempre, Señor amado. Bendice toda la familia, oh amado Rey, de cada uno de nosotros. Danos hoy también, Señor, esa sabiduría e inteligencia de lo alto que necesitamos para comprender y entender todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, con el fin de ponerla en práctica. Obrar tal como ella nos enseña, Señor, para que sea de tu agrado toda nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor, por este día maravilloso y te pedimos, Señor, que fructifique en todas las acciones que hagamos para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia representada por cada uno. Y te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Retomo la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 14 al 15. Porque aquí el Señor nos quiere dar a entender, mire, mientras uno estaba en la cárcel, otro estaba predicando. Mientras alguno está enfermo, otro hace la tarea. Mientras alguno no puede venir o a llevar la palabra, otro lo hace. Pero que se siga haciendo siempre. Esto es un pedido, es algo importante que Dios nos pone en conocimiento para que nunca dejemos de llevar o de sembrar la palabra de Dios. Hay que sembrar la semilla del Evangelio del Reino para salvación. Por eso dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Esto es lo que Dios nos manda a sembrar. Porque la palabra de Dios se presta para muchas enseñanzas, mis hermanos. Se puede tener para cualquier cosa que querramos. Y muchos incluso la han tomado para hacer daño, para hacer el mal. ¿Ve? Entonces nosotros, como somos de bendición, debemos tomarla únicamente para bendecir. Entonces, Él hizo esto, anunciando el reino de Dios, enseñándolo. Y decía, el tiempo se ha cumplido. Él veía el cumplimiento del tiempo en ese momento. Había maldades, había un poco de cosas y estaba por cumplirse lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto es para que nos demos cuenta de la benevolencia, o sea, el favor de Dios para con nosotros. Que ha tenido que alargar el tiempo por tantos años, mis hermanos. Muchos. Desde que nació Jesús. Alargando y alargando el tiempo, pero con un solo fin. De que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Pero fíjese que nosotros tenemos ahí un termómetro para darnos cuenta de lo duro que es el corazón del hombre. Que tanto tiempo y aún se están dando en pecado la mayor parte de las personas del mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitará el Señor? Pero como ellos vieron en ese tiempo algunas cosas que estaban sucediendo, entonces nosotros podemos mirar también el escrito de la palabra completa y de todas las profecías que están allí. De pronto en ese tiempo tendrán que cumplirse como más pronto, ¿cierto? Porque estaban escritas para que se cumplieran. Pero el tiempo ha tenido que alargarse por la dureza del corazón del hombre. Y en este tiempo nosotros nos estamos dando cuenta del cumplimiento de las profecías que han sido ya cumplidas, la mayoría de las profecías, y que prácticamente nos queda una parejita de profecías para cumplirse. Ahora sí tenemos que tener cuidado con el tiempo, y no dar por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que desde Jesucristo, desde antes, hemos dicho hace mucho tiempo se está predicando, y que nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea hasta el último momento, hasta el tiempo final. Así falte un día, una hora, unos segundos, tenemos que seguir hablando y predicando.
porque quizá algunos pueden ser salvos en el último tiempo. Recuerde que la palabra dice que los últimos serán postreros y los postreros primeros. Entonces, volviendo al versículo, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesús llegaba a un lugar, decía: la salvación ha venido a esta casa. O sea, el reino de Dios se estaba acercando en ese momento a ese lugar. Entonces muchos también lo confundían con el fin. Y lo que no entendían es que cuando en este momento el que está escuchando por primera vez esta palabra debe entender que en este momento el reino de Dios se ha acercado a ti, como se acercó hace muchos años a otros, ¿sí? Y que tiene una gran ventaja el que ahora viene, porque Dios ha dado más conocimiento de la verdad a los que llevamos la palabra. Y con denuedo le estamos diciendo cada día que el tiempo del fin se está acercando y se lo podemos hacer ver a través de la cronología en la palabra. Y que ya realmente podemos aseverarle, según lo que Dios dice en su palabra, que queda muy poco tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Ve? Entonces siéntase privilegiado, hermano, si el Señor está tocando a tu corazón en este momento. Si tú estás escuchando por primera vez esta palabra, dele gracias a Dios porque el reino de Dios se ha acercado a ti y empiece a crecer más en el conocimiento del Evangelio para salvación. Y a los que ya conocemos, acentuemos con agradecimiento que nos está haciendo notar que este tiempo es el tiempo final y por eso estamos viendo consecuencias del pecado, de la desobediencia de las naciones, de los pueblos, de las gentes, y que se están aconteciendo cosas como las que estamos viviendo ahora, y que esto no es gratis, esto no es porque alguien lo quiso, no, cuando Dios lo quiere es que ocurren las cosas. Vamos a mirar ahora en Mateo 24:14, que nos ilustra, que nos enseña allí esta palabra de Dios. Mateo 24:14. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Oigan esto. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si se da cuenta, hermanos, y lo que le decía yo al hermanito, a la hermanita que de pronto por primera vez está poniéndole cuidado al evangelio, que de pronto había oído por ahí, pero no le ha puesto cuidado. Ahí, como dice, una cosa es oír y otra escuchar. Pero hoy si tú estás escuchando, mira lo que dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y mis hermanos, les voy a decir una cosa, que en esas fechas, y yo le doy gracias a Dios, no sé cómo tú lo vas a tomar, pero cada uno tenemos una forma de agradecer y de ver las cosas. Voy a hablar en lo personal. Yo le doy gracias a Dios por lo que se está sucediendo a través de la pandemia. Porque Dios me permite ver que muchas personas se están acercando a Dios. ¿Sí? Y también que muchos han sido salvos en este último tiempo. Hoy han sido salvos algunos. Ayer fueron salvos bastantes. Antier, la semana pasada, 4 meses y medio que llevamos de esta pandemia, muchos han sido salvos. Porque han tenido la oportunidad en el lecho de muerte, en enfermedad, en cama, en la UCI, en los que están preparados para entrar a esa UCI o los que no van a ir allá porque el Señor los saca de esa situación, han tenido la oportunidad de pensar que hay un Dios sobre la tierra, que tiene el poder y que por más dinero que tenga esa persona que esté en esa cama no puede hacer absolutamente nada para salir de la situación que está pasando. Así que el poder de su plata se ahogó. El poder de su economía no sirvió. El poder de su fuerza
no se dejó ver, o de lo que él tuviera confianza, no sirvió. Y que le tocó partir. Y yo doy gracias porque Dios ha permitido que muchas personas en este tiempo, a través de este suceso de la pandemia, haya podido mirar a Cristo, mirar a Dios y pedir perdón. Cuando esto ocurre, hermanos, hay salvación. Y miremos la cifra de muertos, que son millones de personas que han muerto en este tiempo. O más bien miles de personas, ¿sí? Miles. Que hacen cuentas a tiempo futuro que van a ser millones. Y yo le doy gracias, Señor amado. Por favor, dele oportunidad cada día más y más a las personas de que miren a ti y tengan la oportunidad de ser salvos. Ese es el agradecimiento que yo doy a Dios. No estoy feliz o dichoso o gozoso por lo que le pasa a otro, no. Porque se muera o enferme, no. Porque yo no quiero el mal para los demás. Quiero el bien, que tengan salud y sean prosperados tanto como prospera su alma. Así lo dice la palabra. Lo que yo quiero es, hermano, que aquel que llega a esa estancia, a ese estado de muerte, tenga la oportunidad y no se vaya a ir sin haber echado mano a esa oportunidad de salvación. A eso es lo que me refiero, mis hermanos. Porque sentiría yo tristeza y dolor que esa persona muriera rebelde en Cristo y que lo hiciera a un lado. Y ni siquiera en ese momento se diera cuenta que el único que puede sacarle adelante es el Señor. Ya sea para que viva o ya sea para que viva para Cristo y muera. Pero que viva para Dios. ¿Ve? Entonces hay que tener en cuenta es cómo hay que agradecer y por qué. Y yo sigo agradeciendo porque yo me doy cuenta que a través de esta pandemia el evangelio del reino de Dios se ha expandido. Yo les dije a ustedes anteriormente que oraba y decía: el Señor, ayúdeme, yo quiero, tú que me has dado esta palabra de conocimiento, yo quiero llevarla por todo el mundo, quiero que la escuchen todos. ¿Cómo hago, Señor mío? Me siento impedido, no puedo viajar, no puedo hacer, y de pronto no tenga la suficiente forma de cómo hacerlo. ¿Ve? Y en estas oraciones, mis hermanos, me contesta de una manera tan precisa que hoy esta palabra que tú estás escuchando, la están escuchando en cualquier parte del mundo, hermanos. ¿Ve? Entonces los vamos a leer y empezamos a entender mejor lo que yo le estoy diciendo. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es lo que acabo de decirles, mis hermanos. Como ya entendimos esto, miremos lo que sigue, que aún es más importante darnos cuenta de cómo es el tiempo que nos queda y nos resta. Dice: para testimonio a todas las naciones, ¿eh? O sea que nadie va a decir no fue posible escuchar. Nadie va a tener excusa que no se llevó la palabra, porque no solamente soy yo el que estoy haciendo esta labor. Hay miles de siervos de todas las naciones que están predicando el reino de Dios. El reino para salvación. Así que nadie puede tener prácticamente excusa de que no ha tenido el conocimiento de la palabra. Porque solamente cuando se cumpla esta profecía, entonces viene el fin. Y mire lo que dice acá: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, que es lo que está sucediendo. Y entonces vendrá el fin. ¿Ve? ¿Esto no les suena, mis hermanos, a que estamos próximos? ¿No les suena en algo? ¿No le da una lucidez o una pequeña muestra de que dentro de muy poco el Señor viene a recoger su iglesia? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, los servidores de Cristo? Dándote a ti una oportunidad de que mires a Dios,
de que empieces a querer entender más la palabra de Dios y que entres a leerla, que entres a hacerse consecuente con lo que está ocurriendo, porque nuestro deseo es que tú también seas salvo. Y no solo tú, sino toda tu familia. Y eso depende también de ti. Acuérdate que la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Si tú empiezas, los demás vienen a Dios. Pero si tú no empiezas, ¿qué esperas de tu familia y de tu salvación? Para un buen entendedor, pocas palabras. Vuelvo y le recalco, mis hermanos, si es que no he sido muy explícito. Pero lo que se está ocurriendo hoy, en esta hora, en este mismo instante, esta palabra escuchándola muchas personas en el mundo entero, como la que yo estoy llevando y como muchos servidores de Dios lo están haciendo, muchos están escuchando el Evangelio del Reino para salvación. ¿Por qué? Pronto viene el fin de todo. Y comienza con el fin de todo, el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento principal en el cual todo aquel que es nacido de nuevo, que ha recibido, perdón, no ha aceptado, sino recibido a Jesús en su corazón, será salvo. Yo te invito, mis hermanos, que no dejen pasar esta oportunidad para entregar sus vidas a Cristo. Esto llega a todas las edades. Y vea por qué motivo les voy a decir. Porque yo he llamado y he hablado con personas de menos edad mía, niños. Mi nietica, la última que tiene 5 años, la menorcita, y la que tiene 11, manejan también el celular, el computador, me dejan asombrado. Así que una persona tampoco tiene excusa por ese lado. Porque así como consiguen canciones para bailar, canciones para oír, como consiguen datos mundiales, también saben que hay plataformas que hablan de Dios. Entonces, ¿de quién depende? De cada uno. Y por edad que tenga, desde que ya tenga uso de razón, puede empezar a buscar al Creador, al Dios único y máximo, al que lo sabe todo, al que nos da la vida y creó todo, para entender al menos qué pasó con la creación, cómo es que nos enseñan o cómo hay que ver las cosas, para entrar a conocer al que vive. Porque es que muchos ni siquiera se quieren dar por enterado. Muchos tienen 2 o 3 Biblias en la casa y nunca las abren. A muchos se les ha puesto en el celular la Biblia y ni siquiera se han dado la tarea de cómo manejar la situación. Entonces, querer es poder, hermanos. No tenemos excusa, mis hermanos. El tiempo está corto y el Señor nos está diciendo a través de este mensaje que no tenemos excusa. En este tiempo ya son muy pocos los que no saben leer. La mayor parte de las personas saben leer. Pueden leer. Aún las piedras hablan. Si nosotros no hablásemos, las piedras hablan. Eso ya está, esa profecía ya está dada. Salga en tu carro, en el bus, en lo que quiera, camine por donde quiera. Coja un camino, una carretera y verás que las piedras te dicen Dios te ama. Dios salva, Jesús salva. Y un poco de enseñanzas a través de las rocas y las piedras, porque las piedras están hablando. Si tú no hablas, las piedras hablan. ¿Ves? Esto está escrito en la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso la invitación a leerla. Bueno, pero también en el punto 2, sembrándola, predicando el Evangelio del Reino, sembrar la semilla del Evangelio del Reino para salvación, también nos invita a testificar. Y yo estoy testificando de Cristo. Este es el ejercicio que estoy haciendo hoy y que he hecho durante todo el tiempo que conozco al Señor, que lo recibí en mi corazón. Testificar que Él es mi Señor. Testificar que Él nació de virgen, de María, de una sola virgen, que se llama María, y que creció y que fue obediente y que padeció y murió y resucitó
Todo esto yo soy testigo. Y lo vengo enseñando por buen tiempo, muchos años. Y lo seguiré haciendo mientras Dios me tenga con vida y me dé fuerzas para ello. Entonces, nosotros tenemos que ser testigos. Tenemos que testificar de Jesús. O sea que entre el punto 2 está otra forma de propagar el Evangelio, siendo testigos de Jesús, testificando de Él. ¿Cómo lo encontramos? ¿Dónde lo miramos? En Hechos 1:8. Miremos allí que nos habla a este respecto. Y dice Hechos 1:8 así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Se fijan, hermanos? Y esta palabra la hemos leído ya varias veces. Y para cada momento que la hemos leído nos ha ayudado para algo. Y aquí nos está ayudando para seguir haciendo nuestro servicio en el ministerio de la reconciliación. Así que, mis hermanos, seamos testigos de lo que leemos en la palabra de Dios. Afortunadamente podemos decirlo así, de la palabra de Dios. Es que de cualquier manera entenderíamos es que es única y exclusivamente la palabra de Dios. Dios es el más grande nombre que se puede encontrar en todo el universo. Entonces, cuando yo digo palabra de Dios, estoy hablando de la palabra del máximo y del único y del verdadero, el que de la nada hizo todo. Pero ¿cómo voy a comprender eso si no leo? Entonces la invitación es esa, a ir a la palabra. Entonces, ¿cómo puedo testificar de Jesús si no leo o si no escucho? Así mismo lo dice la palabra. Algunos dijeron, pero ¿cómo voy a enseñar si nadie me enseña? ¿Cómo voy a testificar? ¿Cómo voy a hacer si nadie me dice cómo es? Hoy tú estás privilegiado porque estás entendiendo y aprendiendo. Ese pasaje nos está diciendo, este pasaje de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos tener un poder mayor, porque el poder mayor lo tiene Dios y lo da a través del Espíritu Santo. Cuando yo leo esto en la palabra de Dios y quiero tener de ese poder, me empeño a vivir como me enseña la palabra. En amor, en misericordia, en bondad, en armonía, en gozo, en favor para con todos y para con Dios. Cuando Dios me ve haciendo todas estas cosas buenas y agradables que son bendición, entonces envía el Santo Espíritu, su Santo Espíritu, lo envía sobre mí, sobre ti y sobre el que quiera. Vivir para Dios. Entonces, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo está hablando allí Jesús, para que eso ocurra en nosotros, con un fin, no para ir a coger ese poder para otras cosas, dice, y me seréis testigos, es para serles testigo de las cosas que Él vivió y pasó. ¿Y en dónde? Aquí lo nombra, en esa parte lo nombra en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Nombra las regiones donde estaba situado, todos sus alrededores donde Él se encontraba. Ahora nosotros podemos estar diciendo, los colombianos, podemos estar diciendo en Manizales, en Pereira, ¿sí? Y hasta el último de la tierra. Y el que está allí en Estados Unidos, en China, en Japón, en donde esté, está nombrando las ciudades contiguas y hasta el último de la tierra. Porque Dios nos llama a ser testigos de Jesús, de lo que Él vino a hacer e hizo para darnos la salvación. Y hoy mire que se está haciendo en Colombia, tú que estás aquí en Colombia y estás oyendo, como el que está en otro país, también estamos haciendo testigos de todas las cosas que se ocurrieron a través de Jesús.
O sea que estamos cumpliendo con esta palabra de ser testigos, ¿verdad? Testificando de Jesús. Pero también en este mismo punto 2 nos enseña que la propagación y estar involucrados, esa autopropagación y estar involucrados con el ministerio de la reconciliación, es haciendo discípulos y enseñando que guarden todas las cosas que nos ha mandado, o ha enseñado y mandado a la vez, porque no es solo enseñanza, sino es un mandamiento, y el mandamiento es para cumplirlo, para hacerlo. Y aquí nos va a hablar a través de la gran comisión, porque si hay algo, nosotros tenemos muchas comisiones en la vida, pero hay una que se llama gran comisión, que va por encima de todas las comisiones. Por ejemplo, cuando tú te casaste y tuviste hijos, Dios te comisionó para sacar adelante ese hogar, para no dejarlo fracasar, para hacerlo mejor administrativo de ese hogar. Cuando tú entras a trabajar a un lugar, te comisionan cosas que tienes que hacer para poder ganar el sustento para tu casa. Cuando estudias, te comisionan tareas e investigaciones para que puedas cursar completamente lo que estás estudiando. Y nosotros, cuando entramos a conocer de Cristo y nos hacemos sus seguidores, entonces tan pronto entramos a formar parte de Cristo, porque es aquel que recibe a Jesucristo en su corazón, empieza a tomar esta palabra allí importancia, que se llama la gran comisión, o sea, lo máximo de comisión. La gran es lo máximo, la cual dice así, y espero que hagamos obediencia de ella. Y si has entendido lo que te estoy diciendo, mire cómo empieza hablando. Por tanto, o sea, te pregunto, ¿entendiste? Tú me dices, sí, entendí. Entonces te digo yo, o no, yo no, la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, o más bien, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vea. Entonces, ¿qué nos acabó de entregar el Señor? Por si no lo conocían, ¿no? Pero ya como lo conocías, espero que lo estemos haciendo. Por eso es que seguimos en sembrar la palabra de Dios, en seguir llevando la semilla y sembrándola en cada terreno que se nos presente, o cada persona, porque cada persona es un terreno. Así que, mis hermanos, Dios está haciendo de nosotros algo supremamente importante y acordándonos de un pedido que ha hecho antes. Pero en este punto 2 también nos enseña que para estar involucrados en el ministerio de la reconciliación, e igualmente para propagar su palabra, debemos de hacerlo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo dice así, de Jesucristo? Porque a través de Él es que obtenemos la salvación. ¿Qué está diciendo implícitamente el Señor aquí? ¿Que es lo que le interesa la salvación? ¿No más? Y yo sí que estoy empeñado en llevar el Evangelio, pero única y exclusivamente para que tú seas salvo. Y tu familia y todos los que quieras. Depende de ti. Créame, hermanos, que yo esto no lo hago por otro... No me anima a hacerlo por otra cosa. Solamente, hermano, aún sin conocerte, me anima a que tú seas salvo. No tengo otro ánimo. Y eso lo está diciendo en Hechos 2:30 al 31, donde dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y esto es lo que estaba haciendo el apóstol cada vez que abría su boca. Enseñar y enseñar y enseñar, así otros que ya le han escuchado esta palabra y que me han escuchado esto mismo, seguir escuchando, porque tenemos que acentuarlo y tener seguridad de que hemos recibido esta palabra. Y el que llega por primera vez o está empezando,
que lo siga escuchando hasta siempre. Y allí lo estaba haciendo él, sin impedimento. Nadie le impedía. ¿Ve? Mire cómo nosotros, el Señor nos está dando la oportunidad de que podamos hacer esta gran comisión. Y sobre todo, sembrar la palabra de Dios, que es el punto 2 que acabamos de ver. Este finaliza así, este punto 2. Para el siguiente día, o sea, mañana, estaremos viendo el punto 3. Y oro por todos ustedes, mis hermanos. Dios me bendiga a cada uno de estos, mis hermanos, de esta familia en Cristo. Bendícelos, Dios, y que esta palabra fructifique para bien. Y que todos seamos consecuentes con lo que tú nos estás enseñando. Que podamos llevar el Evangelio, la palabra de Dios, el reino de salvación, darlo a conocer y ser testigos de él. Bendigo cada familia, bendigo cada niño, joven, adulto, cada anciano, adolescente. A todos y cada uno envío una bendición muy especial en este día. Que el Señor nos dé más entendimiento y sabiduría y obediencia para cumplir lo que Él nos está enseñando. Porque todo esto es para tu salvación, lo que nos interesa a todos verdaderamente que hemos conocido de Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.